insectos o nematodes, pueden producir algún tipo de daño. Pero también los considera aquellos que son factores abióticos, como sería una helada, un granizado, un incendio, que son cosas que ocurren así en un momento y desaparecen. En este caso, Wetzel es otra enfermedad, otra definición que es un poco lo que más se adapta a lo que nosotros vamos a considerar en CASC, que son alteraciones de los procesos fisiológicos. Eso quiere decir de que aquel organismo va causando daños en forma permanente o forma con proceso continuo y causando una irritación en la planta y por este agente, ¿no es cierto? Que puede ser un hongo, bacteria, virus o algún insecto que está haciendo ese tipo. Según Torres, la enfermedad es toda anomalía en el desarrollo normal del árbol. Este es un español por el cual el árbol entero o alguna de sus partes o algún vegetal se ve amenazada en su existencia o en su normal funcionamiento. O sea que es una cosa intermedia entre la primera que vimos y esta última. ¿Cuál es lo que les quiero contar? Para mí o para nuestra cátedra, la enfermedad va a ser la que está relacionada a esta definición de Wetzel, que es una alteración de procesos fisiológicos en forma continua, causada por un agente. Mientras que todo aquello que sea causado por algún organismo abiótico, como helada, granizo, un incendio, un mapa, que son datos que se producen, nosotros esa gran diferencia y el daño. Está claro. Bueno, y acá es algo también que está relacionado con lo que se habla mucho hoy en día, que es el caso, fíjense que daños económicos no figura en ninguna de las definiciones, porque a veces algún factor puede ser, en lugar de producir un daño económico, puede resaltar el valor, como es el caso de las plantas ornamentales variegadas, que generalmente están afectadas por un virus, y ese variegado, como es el caso de los tulipanes variegados, por ejemplo, tienen un valor agregado al tulipán que es simple, o cualquiera de estas plantas que se venden hacia con algún tipo de ornamentales, simplemente ganan a un parásito interno que use esa característica distintiva, ¿no? Bueno, y pasando a la clasificación de los parásitos, es algo que también se habla hoy en el tema de si el virus vuela o no vuela, si está vivo, si está dando, por dónde anda dando vueltas. Y un poco basando en esta clasificación, vamos a ver, ustedes saquen sus propias conclusiones al respecto, ¿no es cierto? Pero los parásitos pueden ser obligados o facultativos. En el caso de los parásitos obligados, sí o sí deben vivir dentro de la célula para poder sobrevivir. De otra manera no pueden sobrevivir, como es el caso de la roya del eucalipto, por ejemplo, la roya de la soja. Son parásitos obligados que sí o sí necesitan de un hospedero para poder vivir. O sea, necesitan la célula del hospedero para poder vivir y multiplicarse. En esa situación están los virus, que es este organismo que nos está amenazando ahora. Es un parásito obligado, por lo tanto necesita de la célula sí o sí para poder subsistir. Así que a mí a veces cuando hablan de que vive 72 horas dando vueltas, que vive, no sé, a mí me suena un poco raro, ¿no es cierto? Porque si bien tiene una capa que lo protege, que es un poco distintiva al resto de los parásitos, de los virus, yo no creo que pueda sobrevivir fuera de la célula mucho tiempo. Bueno, esos parásitos obligados no se pueden reproducir en medios de cultivo en laboratorio. Es imposible, solamente, le vuelvo a repetir, viven en el vegetal donde viven, donde se encuentran o que parasitan. En cambio, los facultativos pueden ser tanto afectar al vegetal como aislarse en medio de cultivo o crecer en materia orgánica en forma saprófita, ¿no es cierto? Es la otra forma de los saprófitos, que viven
pueden ser obligados, que tienen alguna materia orgánica específica donde se desarrollen, o facultativos que de pronto se pueden volver, pueden ser aislados en laboratorio y en algunos casos puede volverse patogénico al vegetal. ¿Quedó claro eso? Bueno, después la otra definición es de patosistema, que patosistema es un triángulo que básicamente ahí tiene un signo de preguntas, porque cada vértice de ese triángulo está compuesto en uno de ellos por el patógeno o la plaga, que es la que produce el problema. Esto lo vamos a utilizar mucho en la parte epidemiológica y en la parte de manejo integrado de plagas, porque es fundamental conocer ese concepto de patosistema. Vuelvo a repetir, en uno de esos vértices está el patógeno que causa el problema o la enfermedad o la plaga. En otro de los vértices está el ambiente y en un tercer vértice se encuentra el hospedero. O sea, esos tres tienen que estar en sincronización para que una enfermedad ocurra. O sea, condiciones ambientales adecuadas, de temperatura, de humedad, y el hospedero ser susceptible. De otra manera, si alguno de esos tres no está en coincidencia, no se produce el ataque de la plaga o de la enfermedad. Y fíjense acá abajo les puse tétrade. ¿Qué significaría? Que habría un cuarto factor en ese triángulo, aparte de los tres que le mencioné. En este caso, sería un poco el vector que transmite el problema. Vamos a ver que hay muchas de estas enfermedades que son transmisibles, como es el caso de la dengue, por ejemplo, donde necesitan un vector para poder transmitir de un hospedero al otro. Fíjense lo que pasa con este dibujo. Ahora, para mí, cuatro factores la violación nos trajo todos los problemas, digamos, de este virus, de lo que estaba en Europa a nuestro. También se puede considerar como un cuarto factor. Bueno, y después, ¿cómo se clasifican las enfermedades? Se pueden clasificar según el huésped, en forestales, en frutales, según el órgano afectado, si es una raíz o si son las hojas. Básicamente, los que se dedican a raíces, como el caso de Adrián, son muy pocos porque no es un trabajo bastante más difícil, porque hay que agarrar una pala y cavar, y en ese caso hay muchos que no les gusta eso. Trabajamos más con las hojas arriba que con las raíces. Según el agente, las bacterias, el virus, los hongos, acá se va mucho hacia la especialización. Hoy hay bacteriólogos que no conocen nada de virus ni de hongo, hay biólogos que no saben nada de virus, ni de hongos, ni de bacterias. Así que se tiene mucha especialización en los ecomedicina, ¿cierto? A veces se va atendiendo una especialidad y especificando en ese área. Según el origen del inóculo, en suelos o aéreas, y según el ambiente, es lo que estábamos hablando anteriormente, que yo los denomino como daños, que son causadas por aquellos factores que vienen, producen el problema, y son heladas, sequías, exceso de lluvia, tormentas, granizo. Y esta sí que es una clasificación que es muy usada también y que también después la vamos a utilizar, por eso tengan en cuenta este cuadro, porque ténganlo en cuenta porque lo vamos a utilizar de una siguiente consigna cuando hablemos de síntomas y signos para tratar de relacionar qué procesos fisiológicos han afectado. Ustedes se imaginan de que hay un montón de enfermedades, miles y miles de enfermedades causadas por distintos agentes patógenos, pero en esta manera, como habíamos visto por definición que son procesos fisiológicos alterados, destacamos de cada de estos 7 procesos fisiológicos que se encuentran alterados como un ejemplo, y de esa manera podemos hacer un universo, digamos, de cómo los patógenos actúan alterando los procesos fisiológicos. En ese caso, por ejemplo, atacan hidratos de carbono almacenados. Son ejemplos, por ejemplo, para los forestales, la mancha azul, que ataca también a la madera, ¿no es cierto? En el caso de de agronomía, para las frutas, el famoso penicillium, cuando dejamos las frutas
por mucho tiempo en una frutera, que es el moho azul que crece. Erwinia, que es una bacteria que también afecta a la papa, y que cuando dejamos una papa en una heladera, en una bolsa en algo un tiempo, esa masa gelatinosa es producida por esa bacteria, que tiene bacterias pépticas, ¿no es cierto?, y producen la descomposición. Hidrólisis y utilización de alimentos, el famoso dumping off, o la enfermedad de los almácigos, para lo cual no hay resistencia. Todos los vegetales son susceptibles para ese caso. Impedimentos en la absorción del agua y los minerales, o sea, hay pudrición de raíces. En ese caso, todas las que producen pudrición de raíces, es el caso de Phytophthora, que es uno de ellos. Afectan el crecimiento como actividad meristemática, produciendo agallas o tumores, según sea un ejemplo agrícola o forestal. Afectan la conducción del agua, por lo tanto hay taponamientos en el caso de los vasos de conducción, como son Pseudomonas y Fusarium, o una bacteria y un hongo, que producen, por ejemplo, en el caso de Kiri, taponamientos que no permiten que el agua llegue a la parte apical. Y en el caso del tomate, para Pseudomonas, ¿no es cierto?, que produce el marchitamiento porque el agua no llega por los tapones que se producen en la parte del xilema, ¿no es cierto? En el sexto caso es altera normal desarrollo de la actividad, o sea, manchas foliares, actúan alterando el proceso fotosintético, en la gran mayoría de las enfermedades causadas por hongos y bacterias. Y por último, la traslación de sustancias elaboradas, o sea, una vez que se produjo la fotosíntesis y la traslación a través del sistema, donde sí viene el virus y micoplasma. En caso, el ejemplo es el paso, el amarillamiento del paso para los forestales. Hay casos de virus en hierba, en cítrico, que el caso famoso del HLB, que después les voy a comentar, que es causado por una bacteria, pero que en ese caso actúa como dentro de la planta como si fuera un virus. Bueno, después van a observar que eso está todo lo puesto en la parte de síntomas y signos en el aula virtual, toda una serie de síntomas y signos que los van a poder observar en el aula virtual, digamos. Están todos detallados ahí, causados por daños tanto a la forestal, básicamente, como a la parte agrícola. Todo serie para probar, digamos, en este caso, en el que están mirando acá, fíjense que es el ataque de una plaga, pero en este caso se considera como si fuera algo artístico. Tiene un valor extra, digamos, por haber sido atacado en una mueblería, digamos, lo venden como si fuera de un valor agregado, en este caso le da a alguien. Por eso, como les decía en la definición, nunca se habla de daños económicos específicamente, porque en este caso mejora el valor del producto. Bueno, y ya que estamos en el tema de la pandemia, esta famosa, para avanzar un poco más, quería hablarles un poco en el clase de hoy de virus u organismos similares. De acuerdo a la Organización Internacional de Virología, dentro de lo que son organismos similares, no solamente están los virus, sino también están los viroides, están los fitoplasmas, están las bacterias del xilema y el floema, y los declinamientos de causa desconocida. Todo dentro de eso se trabajan como si fueran virus, porque la forma de propagación y la forma de manifestarse y de estar siempre dentro de los hospederos es como si trabajaran como si fuera un virus, ¿no es cierto? Por eso se los considera dentro de esa categoría. ¿Cómo está formado un virus? Fíjense que esto es importante para que lo recuerden. Es una cadena de ácido nucleico que puede ser ADN o ARN.
y una cubierta proteica. O sea que es un ARN o un ADN cubierto por una cubierta proteica. En el caso que se está mencionando del coronavirus famoso, aparentemente tiene una tercera carpa de lípidos, es lo que lo hace más, que sobreviva un poco más aparentemente fuera de la célula. Los virus, como les decía anteriormente, no tienen la forma de binomial latinizada como el resto de los organismos que estamos mencionando. Generalmente es una nomenclatura en inglés, donde la primera letra, y generalmente se pone una sigla, como es la que estamos viendo, que es el CTB, por ejemplo, en ese caso, que quiere decir citrus, o sea, la primera sigla corresponde al hospedero, el segundo corresponde a la sintomatología que da ese virus, que en este caso es una tristeza, como un declinamiento de la planta, o sea, decaimiento, y siempre el tercero es la palabra virus. Entonces, en ese caso quiere decir citrus, tristeza, virus. Y siempre está en inglés, ¿no es cierto? En este caso, bueno, coincidió, digamos, de que es... ¿Cómo son los virus? Bueno, los virus tienen una cadena, como les decía, un ARN o un ADN. La mayoría de los virus que atacan a los vegetales son la mayoría de los virus que atacan a los vegetales son cadenas simples de ARN. Pero fíjense que en ese que no se ve mucho, 3 de arriba son de ADN. O sea, cadena doble de ADN, cadena y hay una doble cadena de ARN. El resto, en el cuadro de abajo, están la mayoría de los que atacan a los vegetales, que son cadenas simples de ARN. O sea que, por lo tanto, esa es la gran diferencia que hay entre los que atacan a los humanos, que generalmente son ADN, versus los que atacan a los vegetales, que son ARN. Y van a ver a la izquierda de su pantalla, van a ver todo lo que son partículas flexibles, mientras que lo que están a la derecha son partículas rígidas o isodiamétricas, que es un poco el caso de del virus, del coronavirus, por lo que muestran en las imágenes, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo se pueden observar los virus? Es una fotografía de microscopio electrónico. En este caso es una bacteria, una xylella, que por supuesto afecta al xilema. En este caso, a la foto de la izquierda van a ver que hay un vaso del xilema completamente obstruido por la presencia de bacterias, y en las fotos de la derecha pueden observar la presencia de las bacterias con esta foto de microscopio electrónico, ¿no es cierto? Cómo va produciendo los taponamientos de los vasos y por lo tanto obstruye el pasaje de agua y nutrientes hacia la parte superior y produce el declinamiento de la planta. Se llama xylella porque afecta al xilema y fastidiosa porque generalmente no se la puede cultivar. Es, como les decía, un parásito obligado, ¿no? Partícula flexible en este caso, que produce una larga partícula, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se transmiten los virus? Como les decía, los virus necesitan, viven dentro de la planta y por lo tanto necesitan algún vector. En el caso de una de las formas más comunes de transmisión es mediante una propagación vegetativa.
Una propagación vegetativa se produce mediante la producción de esquejes que se hacen enraizar, por yemas que se hacen injertos y se transmiten, y por lo tanto va llevando el material que está en la planta madre. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un injerto de una planta de eucaliptus para producir plantas madres. Si la planta madre es poseedora de alguno de estos organismos que le mencionaba, virus, viroides, xilelas o micoplasmas, como el caso del paraíso, por ejemplo, al injertar, estamos transmitiendo el problema, ¿no es cierto?, y también a la nueva planta, ¿no? Todo este proceso de propagación, sobre todo que se da en eucaliptos por esquejes, les vuelvo a repetir, si la planta madre tiene algún problema de estos virósicos, estas plantas hijas van a estar todas inoculadas y es una forma muy fácil de transmitir. Acá tenemos otra forma de transmisión por heridas con las herramientas de trabajo a través de la savia. Se puede estar transmitiendo el virus del mosaico del tabaco, por ejemplo, es un ejemplo. Por semillas, es muy baja la probabilidad porque realmente las semillas filtran la presencia de hongo en la planta madre. Por lo tanto, es muy baja la probabilidad. Pero hay algunos ejemplos que se transmiten por semillas. Por ejemplo, el mosaico del tabaco. Como les mencionaba, por esquejes, como estábamos viendo recién en la foto, en el caso del eucaliptus, por transmisión indirecta, por agua, por suelo, ropa, manos, por vectores, sobre todo aquellos que tienen aparato bucal picador suctor. Pueden ser el caso del mosquito, referente, digamos, tiene aparato picador suctor, pica en la planta que está afectada y la transmite a la planta que está sana. Ejemplo de ellos son los pulgones, las chicharritas, los trips, los ácaros, ahora tenemos las moscas blancas también que transmiten, y las infecciones pueden ser sistémicas o infecciones localizadas. Infecciones sistémicas son aquellas que una vez el virus o el organismo similar es inoculo dentro de la planta, se transmite o se hace por toda la planta. En cambio, las infecciones localizadas, como es, por ejemplo, el ácaro de la lepra, solamente queda focalizado en el área donde el ácaro produjo la transmisión. Y ahí de esa zona no se distribuye, ¿no es cierto? Bueno, algunos ejemplos de transmisiones, en este caso por pulgones, que fíjense el ataque que tiene, y bueno, eso transmiten un montón de virus en duraznos, en ciruela, en cítricos, y las transmisiones pueden ser clasificadas no persistentes, semipersistentes o persistentes. Esto quiere decir de acuerdo a la perdurabilidad del agente, en este caso de los virus, dentro del insecto que es vector. En el caso de los no persistentes, directamente en pocas horas, a pesar de que lo ha adquirido, digamos, la planta afectada, lo pierde la capacidad de transmitir. Los semipersistentes, entre 24 y 48 horas, pueden ser infectivos, digamos, hacia nuevos vegetales, y los persistentes sí, durante todo su ciclo de vida, una vez que lo adquieren, ya tienen la capacidad de transmitirlo. Otros ejemplos son estos de las chicharritas, que son transmisores básicamente de bacterias o xilelas, como les decía en el caso de la xilela fastidiosa, o también de xílidos, como es el caso de la transmisión por famoso HLB. Transmisión por cuscuta, esto es poco frecuente, pero se lo utiliza a nivel experimental para transmisión de una planta enferma a una planta sana. Por nematodes o algunos hongos es muy bajo la posibilidad, pero también hay algunos géneros que son transmisores de virus. Y esto es la otra cosa que también está de moda, ¿no es cierto?
que es la detección de virus por métodos biológicos. En este caso se necesita plantas indicadoras. ¿Qué son las plantas indicadoras? Son plantas herbáceas que son muy sensibles a la acción de algunos virus y por lo tanto manifiestan en el término de 7 a 10 días ante condiciones ambientales que favorezcan su desarrollo, la sintomatología. De esa manera nosotros podemos saber si la planta madre es portadora de algún virus. Si la planta madre es portadora de algún virus, nos está indicando de que no podemos utilizar esa planta para reproducción, ¿no es cierto?, de plantas hijas. Y lo que está de moda, que estos son los métodos que están utilizando hoy en día para la detección del coronavirus, son los métodos serológicos o los moleculares. Lo serológico es el caso del ELISA, que es un test que usa enzimas y anticuerpos. Anticuerpos, ustedes saben que son muy específicos para un determinado agente. Estos anticuerpos se producen en animales de laboratorio, como son ratas, fiebre, conejos, pueden ser ovejas también, a veces en caballos, que producen anticuerpos y después se utiliza para la detección de virus que son específicos. Pueden ser esto es como si fuera una llave con una cerradura. Una vez va a abrir mente una cerradura. Eso se hace en mi cuerpo, porque van a detectar solamente un virus que está, que fue inoculado, digamos, en esos animales para su detección. Y la PCR es una detección que se utiliza. La polimerasa chain reaction es la denominación de la sigla, quiere decir la determinación en cadena de la polimerasa, el poroto, el Fasciolo vulgaris, la viña unicolata, la vinca rosa, la alegría del hogar. Esos pueden ser todos utilizados, son muy sensibles a la acción de los virus. Pero para eso tenemos que tener condiciones adecuadas ambientales, tanto de temperatura como de humedad, y evitar la entrada de factores externos, como si pueden ser vectores que también te pueden contaminar. Y ahí a la derecha estamos viendo las plantitas, cómo se las cría desde semilla, ya en condiciones aisladas, y se realizan todas las transmisiones a partir del macerado del tejido de la planta madre que se quiere testar y se transmite. A los 7-10 días estamos viendo sintomatología como esta que están viendo a la izquierda en poroto, ¿no es cierto? El mosaico, que es el síntoma más frecuente que presentan, o esa parte de anillos como si fueran los ring spots, como vemos a la derecha, en hojas de crotalaria, que son debido a la acción esto nos está indicando de que el virus está presente en la planta madre y por lo tanto nosotros no podemos multiplicar esa planta madre si no le hacemos algún proceso de cura, ¿no es cierto? Si es que la queremos mantener por alguna razón. Esto es transmisión por injerto. En el caso de la izquierda produce enanismo, ¿no es cierto?, con respecto al testigo que sigue creciendo. Y en el caso de la derecha, el enrulado de hojas por el ataque severo, o sea, una raza severa de un virus, ¿no es cierto? Esto también, todo este tipo de trabajo nos permite determinar si las razas son severas o débiles. En el caso de las razas débiles son las que se utilizan en los humanos para preparar las vacunas, ¿no es cierto? Y de esa manera crear anticuerpos contra razas más severas. En el caso de los vegetales no producen anticuerpos, pero sí se ha probado en algunos casos con la inoculación de razas débiles, por ejemplo, en caso de mamón, para el papaya ring spot, y hay otros casos así que son de ejemplo, o para enanizar plantas, sobre todo en los frutales, para producir mayor densidad de plantas por hectárea y por lo tanto mayor retorno por unidad de producción. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de transmisiones. Pueden producir un shock en la foto de la derecha abajo.
un shock ahí en el brote nuevo, se seca, o mosaico o anillos en la foto de la izquierda. Y esta es una, ¿cómo sería esquemáticamente el test de ELISA? Con una foto abajo, que es una placa que permite realizar 100 muestras en esa misma placa, aunque generalmente se hacen 50 y la segunda parte se hace la misma repetición dentro de la, de la misma placa. Si ustedes observan en la primera columna, van a ver que se repite la primera con la primera de abajo. Aquellas que tienen color son las que indican que son positivos, ¿no es cierto? Por lo tanto, esas muestras están indicando de que la planta madre es portadora de algún patógeno, en este caso puede ser un micoplasma, un droide, y las que son incoloras son aquellas que indican que no hay nada, que están sanas, digamos, están libres de ese patógeno que está testando en ese caso específico. ¿Cómo es el proceso? Bueno, en el esquema de arriba se observa que se coloca el anticuerpo, que les decía que es el específico para cada organismo. Esto es lo que se inocula en algún conejo, en alguna ratón de laboratorio, en una oveja. Después se hace la extracción de sangre y se hace la extracción del anticuerpo. Bueno, ese anticuerpo se fija en la base de esta placa que les estoy mostrando abajo. Después se agrega la muestra en el segundo pocito. Se hace después la reacción enzimática, de ahí la E de ELISA, una reacción enzimática, se hace el proceso de reunión, digamos, si muestra no viene el organismo, digamos, que se junta al anticuerpo, en estos procesos de lavado se elimina. Solamente van a quedar fijados aquellos que van a ser positivos, que son portadores del patógeno. Con esa reacción enzimática se acelera el proceso y por último se coloca un colorante que es la que permite dar el color. Aquellas que son incoloras, vuelvo a repetir, son negativas, mientras que las que están con un color más fuerte son positivas. Este es un método israelí que fue en los principios de los años 70 fue muy utilizado para el diagnóstico de virus, ¿no es cierto? Pero lo que se utiliza últimamente es el caso de esto de los marcadores moleculares o la PCR, polimerasa chain reaction, vuelvo a repetir, quiere decir, y acá son marcadores, o sea, te va marcando la presencia de ADN del virus o del organismo que se esté detectando en este gel que hace que corra por electricidad, digamos, y se plante, digamos, según el peso específico del ADN junto a otro. Acá van a observar de que hay una serie de marcas que están presentes en cada una de las muestras que se utilizaron en esta corrida, en este gel, que son 2, 4, 6, 8, 10, 11. Después tenemos una negativa. Después tenemos 4 positivas, otra que es casi positiva porque está presente, pero no muy fuerte. Y después tenemos 2, 4, 6, 8 nuevamente positivas. El resto de la derecha son todas negativas o pertenecen a otro organismo que no está relacionado con el primero. Eso es lo que indica el caso de este indicador. Bueno, y después ya entramos en la parte de control de los virus, certificaciones, la ley de viveros, que es la que dice de que toda la propagación de plantas debe provenir de plantas madres que sean certificadas, ¿no es cierto? Para todos los cultivos. Últimamente se está requiriendo eso, que las plantas madres
sean certificadas, sobre todo aquellas que se hacen propagación clonal, ya sea por esqueje o por yemas. Las cuarentenas, que sería en el caso de lo que estamos viviendo hoy en día, para ver si realmente en ese proceso de cuarentena manifiesta la sintomatología de la planta que quiere ser propagada, ¿no? Control de insectos, o sea, de aquellos que son vectores, para ello se utilizan varios, pueden ser parasitoides o agroquímicos, ¿no es cierto? Como vamos a ver varios ejemplos después cuando veamos distintos casos de enfermedades en particulares. El uso de hospederos resistentes, que me parece que es una de las mejores alternativas que hay. La erradicación de plantas enfermas, sobre todo cuando son brotes iniciales, tratar de erradicar las plantas que están enfermas para evitar focos de diseminación. El cultivo de tejidos, si uno hace a partir de meristemas, los meristemas no tienen aún diferenciado el xilema y el filodema, que son los tejidos los cuales se transportan estos virus o organismos similares. Tanto si uno tiene una madre que quiere rescatar y que esté afectada por alguno de estos organismos, podemos hacer un cultivo de tejidos y eliminar la presencia del virus. Entonces todos los descendientes van a ser iguales a la planta madre, pero libres de estos patógenos. Y la parte de termoterapia, que es la aplicación de calor para, sobre todo aquellos que son termodiables, digamos que altas temperaturas no la pueden soportar. Por lo tanto, todo el brote que se produzca a partir de unos 7 a 10 días de aplicación de una temperatura determinada, vamos a suponer 24 o 25 grados, se supone que están libres de esta enfermedad. Acá tenemos estas camas de termoterapia. Fíjense que todos los brotes ahí se pone la fuente de calor, que en ese caso es una luz, un termostato para hablar a la temperatura. Uno quiere hacer la termoterapia y las brotes que suelen a partir de 7 a 10 días de esa planta puesta van a suponer que están libres. Cultivo de tejidos, de meristemas, básicamente para producir la liberación de plantas madres, ¿no es cierto?, de estas patógenos, a partir de callos, el embrión. Y bueno, se supone que toda esta descendencia va a ser igual a la planta madre por la clonación, pero igual a la planta madre, pero libre de algún patógeno que pueda tener la planta madre. Acá lo que habría que hacer después es una charla, si las ventajas de la clonación versus las desventajas, porque hoy en día se está utilizando mucho clonación, sobre todo para las plantas perennes, eucaliptus, para los frutales, los pinos se está haciendo algo, también para el caso de hierba hay algunas plantaciones. Y acá habría que ver y pensar un poco en cuál es la ventaja o la desventaja, ¿no es cierto? Es para un debate interesante que se tendría que dar, digamos. Lo que sí, usando, a pesar de que se use clonación, lo que tendríamos que tener en mente siempre es la diversidad genética. O sea, a pesar de que se hagan clones, no siempre poner el clon del mismo clon, digo. Siempre utilizar de distintas plantas madre, porque eso nos va a estar asegurando que si alguno de estos clones no funciona bien en el día de mañana, por algún problema patogénico, puede ser como un incendio. Directamente propagarse muy rápidamente por el material susceptible y por lo tanto nosotros necesitamos tener siempre una variabilidad genética. De ahí el tema de las semillas, que también pueden ser importantes y entrar en la discusión. Bueno, como decía, clonación de pino. Y fíjense, esto es un error que hubo, o sea, cómo es la sensibilidad genética. A la derecha, una completamente sano, la misma copa de un cítrico, y en el de la izquierda, por otro porte injerto. Acuérdense que los frutales tienen dos partes, ¿no es cierto? La parte de la copa y la parte del pie o del patrón.
totalmente declinados o muertos, digamos, por la presencia de un patógeno. Por eso le estoy diciendo que la diversidad genética pues, debe ser importante para una plantación. Otro ejemplo, ahí le erraron en el vivero, le entregaron plantas distintas y a ver, son las que se salvaron, digamos, del resto, que se murieron. Bueno, y para terminar, antes de completar la hora, yo les quería mostrar esto que tenemos acá. Este se ha considerado la FAO, antes que aparezca el tema del coronavirus, como el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, el 2020. Y han puesto que las Naciones Unidas han declarado 2020 el Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Este año es una oportunidad única e irrepetible para sensibilizar a escala internacional sobre cómo la protección de la sanidad vegetal puede ayudar a acabar con el hambre, reducir la pobreza, proteger el medio ambiente y estimular el desarrollo económico. O sea, básicamente es un de nuestra profesión, tipo de cosas, pero es importante tenerlo en la cabeza porque es sería como nuestro juramento profesional. Bueno, y acá yo les dejo una consigna para entretenerse, que estos días, así que tenemos que estar aislados. Acuérdense, necesitamos siempre del alcohol con gel y ahora aparentemente también vamos a necesitar el uso de barbijos, así que protegerse en la casa, mantenerse aislados y entretenido con estas consignas que le voy a dar para entretener aquí en la casa. La consigna dice, para el logro de la una de las estrategias es el uso de los agroquímicos fitosanitarios, los cuales pueden ser cuestionados cómo colaborar en el calentamiento global. Relaciones si el uso de agroquímicos para evitar pérdidas en cosechas por continentes, según el siguiente cuadro, tienen incidencia en los cambios de temperatura observados en países del planeta, según registro desde el año 1890 hasta el presente, o sea, 120 años de registros. Entonces, esto lo van a encontrar también en el aula virtual con el tema de agroquímicos. Ahora les paso bien el nombre como es. Acá el cuadrito que les decía, fíjense las pérdidas en porcentaje causadas por plagas, enfermedades, malezas en los distintos continentes. Y acá abajo tienen los cambios en temperaturas desde el año 1880 al 2019. O sea que son 120, 130 años. Tienen tres colores de acuerdo a... ¿Sí? No se estaba viendo lo que usted está marcando, digamos, pero si va a estar en el aula no hay drama. Porque quedó en su presentación anterior, digamos, la imagen. No sé. Quedó la... Claro, quedó en clonación ahí. La cierro a esta. ¿Ahí se ve? Ahí se le ve a usted. Que estaba hablando de que es el Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Ahí ven el logo. ¿Se ve el logo? Sí. Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Y bueno, les decía que la consigna es relacionar las pérdidas que hay por causa de plagas, enfermedades y malezas por cada continente, ¿viste? Que tienen un porcentaje. Si eso está relacionado a lo que se dice el calentamiento global. Para eso acá les doy un cuadrito donde tiene los cambios de temperatura que han sufrido según el color, va aumentando, 0 grados es el color, sin color, cuanto más oscuro, mayor el cambio climático. Si el uso de agroquímicos
en esos continentes puede haber colaborado a este cambio de temperatura. Esa sería una consigna, o sea que deberían agarrar país por país en cada continente y ver, digamos, si aumentó, si bajó, si se mantiene los grados de temperatura. Es para entretenerse un rato en la casa. Buenísimo. Eso va a estar en el aula, entonces. Eso está en el aula, está cargado como agroquímicos. Bueno, sí, O ahí sea, veo. preguntarle a Delia si puede. Sí, el título dice Práctico Agroquímico Consigna 1, así que... Exactamente. Ahí está entonces. No sé si alguna pregunta, alguna cosa. Yo diría acá, Adrián, el primer día, así que vamos bastante. Y no sé qué hacemos para el jueves que viene, si, digamos, a pesar de que es feriado, que es asueto por el día, pero como no hay otra cosa para hacer, si quieres, yo no tendría problema para hablar de bacterias y ir avanzando, digamos, en ese tema. Sí, me parece que estaría bueno, depende del resto, ¿no? Si viene Jueves Santo, se podría hacer una excepción Bueno, por la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Y para adelantar, porque si no nos vamos a quedar muy atrás. claro, sí, como estamos. Sí, exactamente. Yo diría, yo no tengo problema, yo ya estoy confinado acá, así que no puedo hacer. Yo diría dejar acá hoy en día, me parece que avanzamos bastante con lo que es el influenza y virus, que el virus para mí también, porque lo estamos viviendo ahora en este momento.